Licenia Espinel comparte un diálogo con el invitado. Muy buenos días a todas las personas que nos escuchan. Bueno, creo que fue un acuerdo ministerial apresurado que tiene otras razones, no las jurídicas, sino razones políticas para haber sido emitido, y me parece que no aporta en nada ni a la situación ni a la actividad que deben tener los militares en el momento en que son fuerza de apoyo de la policía. Si nosotros vemos el acuerdo y vemos uno de los considerandos del acuerdo, dice que es necesario contar con un instrumento jurídico de esta naturaleza para regular el uso progresivo y racional de la fuerza. Y la primera pregunta que uno hace es, ¿por qué es necesario contar con un instrumento así? Quiere decir que si los militares no tuvieran un acuerdo ministerial, entonces no podrían hacer uso racional de la fuerza, no podrían hacer uso progresivo de la fuerza. Es un absurdo. Los militares no necesitan de un acuerdo ministerial para hacerlo. De hecho, la fuerza pública, militares y policías tienen protocolos de actuación. Esta regulación existe en normas internacionales, está en la Constitución, lo regula la ley de seguridad, y ellos saben cómo actuar frente a situaciones que pueden considerar graves, inminentes, como quieran considerarlos, en donde tengan que hacer operaciones, tengan protocolos de actuación. Entonces, este acuerdo ministerial evidentemente no es necesario, y la pregunta siguiente sería, y si no es necesario, entonces, ¿por qué se dicta? ¿No? Los primeros artículos del acuerdo ministerial ya nos dejan ver claramente por qué se dicta. En primer lugar, hay que comprender lo siguiente. Las operaciones militares se dan siempre en el marco del derecho internacional humanitario. Y lo que hace el artículo 2 del acuerdo ministerial es dejar estas operaciones militares por fuera del derecho internacional humanitario. Es decir, dice, vamos a regular las operaciones militares, pero no en el ámbito de nuestra naturaleza, sino que vamos a regular por fuera. Y el artículo 3 dice, ¿para qué? Para apoyar a otra institución del Estado, que es la policía. Y luego define algunos términos, y entre los términos que define el acuerdo ministerial está la amenaza y los disturbios internos. Es decir, es claro que el acuerdo ministerial está direccionado a una posible situación de protesta social. Por eso se dicta el acuerdo ministerial. Luego ya podemos empezar a discutir si a los militares les corresponde el uso de la fuerza frente a la ciudadanía, pero por ahora he querido dejar claro por qué se está dictando este acuerdo ministerial, y es una razón política más que jurídica. Algunas personas dicen se trata de que las personas no salgan a la calle a protestar. No se trata de eso. Realmente se trata de dar un espaldarazo a la posible actuación irregular que puedan tener las Fuerzas Armadas. Y si no es así, ¿por qué se añade una disposición general, la disposición general segunda, que dice que el personal que actúe en cumplimiento de sus funciones contará con el patrocinio de un abogado en un proceso judicial, con el patrocinio de la Defensa Nacional en un proceso judicial? Esto ya debería estar mirando el Contralor inmediatamente, porque un ministro no puede disponer el patrocinio. Cuidado, Licenia, yo sí estoy de acuerdo que la fuerza pública, eventualmente policías, cuando arriesgan su vida contra delincuentes y después de esto viene un juicio, puedan contar con un patrocinio de la institución. Pero esto no se regula por un acuerdo ministerial ni se lo incluye en una disposición general. Aquí lo que se pretende es decirle a los militares, ustedes pueden actuar libremente, y nosotros, si es que tienen un problema judicial después de esto, les vamos a dar un abogado para que se puedan defender. Eso es fundamentalmente lo que está diciendo. Doctor Rivadeneira, ¿por qué hacerlo ahora, justo cuando estamos atravesando una situación sanitaria muy compleja? No ha habido, recién hasta esta semana, o desde la última semana, se han generado protestas por las medidas económicas, pero en general todo este tiempo que hemos estado en la emergencia sanitaria no ha habido ningún tipo de protesta. ¿Por qué hacer esta actualización, que es lo que llama el Ministerio de Defensa, de este acuerdo que, según el ministro Jarrín, está vigente desde hace varios años atrás, y lo único que se ha hecho es actualizarlo? ¿Por qué hacerlo justo en esta coyuntura?
Bueno, una precisión. El acuerdo está vigente, por supuesto, pero regulado desde el punto de vista de la actuación de las operaciones militares con respecto al derecho internacional humanitario, de las actuaciones naturales del acuerdo ministerial. Este acuerdo se está dictando ahora para ponerle un colchón, digamos, a lo que puede ser la posible actuación de los militares con respecto a respaldar a la policía en unas posibles protestas. Eso está muy claro. ¿Por qué hacerlo ahora? Bueno, porque considero que políticamente el gobierno está arrinconado, ya no da respuestas a la ciudadanía, no está dando las respuestas políticas más inteligentes que debería dar, y esto siempre significa los acercamientos o los diálogos, está haciendo ya una respuesta de fuerza. No creo tampoco, Lezenia, que sea de ahora. Recordemos, hace algunos meses y aún antes de que inicie la crisis sanitaria, se invirtió muchísimo ya en personal militar, en personal policial, muchos millones de dólares para dotarles de armamento y de otros instrumentos que puedan significar la actuación militar y policial. Así que yo creo que ha habido una preparación en el transcurso del tiempo y que ahora el acuerdo ministerial es simplemente un acto más dentro de esta preparación. El gobierno está preveyendo que luego de que termine la crisis sanitaria van a existir protestas. Yo creo que van a existir porque la gente, como le escuché decir a una persona, cuando el hambre pasa a ser más doloroso que el miedo, entonces la gente ciertamente va a protestar, y a mí me parece que el gobierno sabe que esto va a ser así porque las políticas que ha tomado no están de acuerdo con la satisfacción del pueblo, sino con específicos grupos de poder, y por lo tanto el pueblo va a protestar. Y tomando en consideración y en referencia a lo que fue la protesta de octubre, seguramente conocen también que la protesta va a ser fuerte, y lo que están haciendo ahora es simplemente preparándose para tal situación. Este acuerdo les da, digamos, para decirlo de una forma más gráfica, les da como una especie de licencia para que se puedan dar eventuales abusos a los derechos humanos en el control de una protesta, si ellos consideran que el nivel de agresividad se enmarca en estas escalas, 5 escalas que han establecido en este acuerdo. No, Lezenia, este acuerdo no les da nada. Jurídicamente no tienen ninguna validez. Este acuerdo lo único que puede llegar a producir es engaño en el personal militar que actúe, porque la Constitución y la ley es muy clara. Nadie está obligado a obedecer órdenes que puedan atentar en contra de los derechos, y este acuerdo atenta en contra de los derechos al permitir el uso de armas letales que pueden llegar a afectar la vida de las personas, la integridad de las personas. Nadie está obligado a acatar esas órdenes, y también dice la Constitución que existe responsabilidad en las autoridades que den las órdenes, tanto en quienes dan como en quienes las ejecutan. Así que este acuerdo realmente no respalda en nada. Pongamos un hipotético caso, que en unas futuras protestas exista un muerto a manos de los militares, y después de esto ese caso llegue a instancias internacionales. ¿Usted cree que el gobierno podría presentar un acuerdo ministerial justificando su actuación ante las instancias internacionales, diciendo, es que teníamos este acuerdo y por lo tanto el militar podía actuar de esta manera? Las instancias internacionales realmente, créase que sería una respuesta para jalarse los cabellos. Jamás podrían entender eso. Lo primero que dirían es, la fuerza se regula por la Constitución y por la ley. No pueden regular la fuerza y el uso de armas letales por un acuerdo ministerial. Y así que eso sería inaceptable. Así que volviendo al inicio de la pregunta, este acuerdo ministerial realmente no sirve para nada más allá que para constituirse, yo lo digo, en un engaño a la posible actuación de militares que estén en primera línea enfrentando protestas sociales. Doctor Rivadeneira, tanto la Defensoría del Pueblo, que ha presentado una demanda de inconstitucionalidad, la alerta que hace Amnistía Internacional en el sentido de que el mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana deben estar reservados exclusivamente a cuerpos policiales, además del pronunciamiento de legisladores como René Yandún y César Carrión, que no descartan también una demanda a la Corte Constitucional sobre este acuerdo, ¿debería llamar la atención al Ministerio de Defensa para que se deje sin efecto el mismo? Sí, creo que debería llamar la atención. Pero, Lezenia, a ver, dos enfoques, uno político y uno jurídico. Es que lo que debería estar pasando ahora
es que ya el ministro que enfrentó esas protestas no esté al frente del cargo, ni la ministra que enfrentó esas protestas esté al frente del cargo, porque ese es un mensaje negativo desde el gobierno a la ciudadanía. Todas las personas tienen en la retina lo que sucedió en octubre. Hubo muchos muertos, hubo muchas personas que sufrieron atentados a la integridad, privación de libertad, y eso está en manos de los ministros. La respuesta política inteligente del gobierno era pedirles que den un paso al costado, pero por el contrario los ha fortalecido. Entonces, claro, la ministra, el ministro se sienten fuertes en tomar este tipo de decisiones sobre las que el presidente se está desentendiendo. Y esto políticamente no es bueno y no es un buen mensaje. Y jurídicamente, lo que creo que va a ocurrir realmente es que la Corte Constitucional en poco tiempo va a declarar inconstitucional este acuerdo ministerial porque es inconstitucional. Es inconstitucional por la forma, porque no se puede regular derechos, porque no se puede regular la fuerza por un reglamento. En el peor de los casos, Licenia, al estar el estado de excepción regulado en la ley de seguridad, en el peor de los casos, digamos, era el presidente el que podía emitir un decreto ejecutivo dictando un reglamento, pero que ni siquiera hubiese podido tener este alcance, porque aún en ese reglamento no hubiese podido regular el uso de armas letales o el uso de la fuerza, hubiese tenido otras razones de coordinación, pero aún pensando en el peor de los casos. Pero este ni siquiera es un decreto presidencial, es un acuerdo ministerial. Así que es inconstitucional por la forma, es inconstitucional por el fondo, porque efectivamente son las leyes las que regulan los derechos de las personas y además puede atentar a derechos específicos como la vida y la integridad. Así que estoy seguro que la Corte Constitucional en poco tiempo va a derogar este acuerdo en buena hora, para bien del país, no para mal de los militares, para bien del país va a derogar este acuerdo. Doctor Rivadeneira, sin embargo, el ministro Jarrín ha señalado que los artículos 164 y 165 de la Constitución le permiten, en un estado de excepción, disponer el empleo de las Fuerzas Armadas al Ejecutivo. Ante una causal como, por ejemplo, una grave conmoción interna, esa es un poco la justificación, y dice que este acuerdo existe ya desde el 2014, respeta convenios internacionales sobre derechos humanos firmados, como por ejemplo con el Comité Internacional de la Cruz Roja, de Manual de Operaciones Internacionales que rigen la seguridad de un Estado, un poco para justificar. Y en el mismo sentido, en los últimos días han salido voces de ex jefes de comandos conjuntos de las Fuerzas Armadas que han defendido la posición del ministro Jarrín. Pero el ministro Jarrín está equivocado en la forma. Tiene parte de razón en el fondo. La Constitución permite efectivamente que los militares puedan actuar en auxilio de la Policía Nacional, y lo permite la ley también, bajo circunstancias excepcionales. Y segundo, bajo la disposición del Ministerio de Gobierno, de la Policía. Y esto es algo que no se está diciendo, es decir, el ministro deja de tener participación sobre sus fuerzas cuando ocurre el apoyo a la instancia policial. Es así como está concebido en la Constitución y la ley. Lo que el ministro Jarrín está haciendo ahora es decir, frente a un estado de excepción, yo voy a participar. Porque eso es lo que se lee del acuerdo. El acuerdo ni siquiera dice, frente a la disposición del presidente de la República, en aplicación de la ley y al mando del Ministerio de Gobierno o del ministro o de la ministra de Gobierno. No, el acuerdo dice, en estado de excepción, las Fuerzas Armadas van a participar. Y él no tiene potestad ni competencia para poder determinar algo así. Así que si se aplica lo que él dice, en el sentido de que las Fuerzas Armadas deben apoyar a las policías, ya está regulado. Hay reglas precisas con respecto a eso, y eso es lo que se tiene que atender. Ahora, no es lo deseable, sí es posible, y yo estoy de acuerdo. Muchas veces lo he apoyado en una situación de emergencia, de grave conmoción. Por supuesto que pueden participar las Fuerzas Armadas en un país como el Ecuador, en donde la policía no tiene toda la capacidad de enfrentar una emergencia de esa naturaleza. En otros no pasa. ¿Alguien se ha fijado que estén en este momento los militares de Estados Unidos en las calles apoyando a la policía frente a las protestas que están teniendo? No, ni se les ocurriría siquiera. ¿Por qué? Porque consideran que su fuerza policial, primero que está encaminada a eso y está preparada para
para poder enfrentar esta situación. No se les ocurriría pedir a los militares que vayan a las calles a enfrentar a la ciudadanía. En países como el Ecuador, que no tienen algunos niveles de desarrollo económicos o inclusive en la misma política que se puede implementar, esto puede ser necesario. Así se consideró en la Constitución, así se consideró en la ley. Está bien, vamos a respetarlo, pero debe ser utilizado en una situación de excepción, de emergencia, de necesidad. Así se tiene que usar la fuerza. Doctor Rivadeneira, otro de los argumentos que ha expresado el ministro Jarrín es que con la reforma lo que se hace es acogerse a una reforma penal pedida por la propia policía en diciembre pasado, y la reforma al COIP a la que él se refiere se realizó en diciembre del año pasado, y también establece que los 5 niveles de uso progresivo de la fuerza y el patrocinio del Estado para policías y cuerpos penitenciarios. No dice nada respecto a Fuerzas Armadas. A ver, sí, el ministro Jarrín tiene razón en ciertas partes. Lo que nuevamente repito, el ministro Jarrín está equivocado en la forma. Es decir, si él piensa que se tiene que regular la fuerza de esa manera, asesore al presidente de la República, reúnase con un grupo asesor, hagan una valoración de derechos humanos en relación con la seguridad y por lo tanto piensen en otro tipo de regulación, que puede ser una reforma legal, por supuesto. Eso puede existir. Lo que no se comprende ciertamente es que se tome potestades que no tiene el ministro, ni en la Constitución, ni en la ley, además con otros ámbitos, porque aquí lo que está en juego ciertamente, ¿cuál es la voluntad? Le voy a poner algún ejemplo que quizás pueda ser muy básico, pero esto aclara a lo mejor. Una escoba puede ser una gran herramienta para barrer una casa, pero si yo uso el palo de la escoba para darle en la cabeza a alguien, puedo matarle. Entonces, y eso no es culpa de la escoba, es culpa de mi voluntad, lo que yo he querido hacer con ella. Lo que está ocurriendo ahora es la voluntad por detrás de los instrumentos. Entonces, si se quiere poner el punto de discusión en la validez de los instrumentos, bueno, pongámoslo, porque yo sí creo que el Ecuador está en deuda con respecto a juntar derechos humanos y seguridad, han caminado separadamente. Pongámoslo, juntémoslo, hagamos instrumentos efectivamente que puedan bajar la política de derechos humanos de los instrumentos internacionales a la Constitución, a las leyes, está muy bien. Lo que no puede pasar es que se pretenda bajar esta política de los instrumentos internacionales a un acuerdo ministerial basado en la voluntad de una persona que termina regulando el uso de la fuerza. Por decir una cosa, les enseño nada más para que se vea. Ecuador ya ha pasado esto ante instancias internacionales. En el caso Zambrano Loor, la Corte Interamericana fue muy clara con Ecuador y le dijo, no se puede regular el uso de armas letales a través de instrumentos que no sean la ley. Ya esto se le ha dicho al Ecuador. El Ecuador ya fue responsable por hacerlo. Y ahora nuevamente volvemos a cometer el mismo error. Estamos regulando el uso de armas letales a través de un acuerdo ministerial que depende de una persona y que un acuerdo ministerial tiene otra naturaleza. Por ejemplo, cuando el ministro delega a una persona que viaje al exterior a representarle, dicta un acuerdo ministerial, porque tiene un efecto singular. En este caso tiene un efecto general, está regulando sobre la gente en un momento dado, y eso solamente se puede hacer por ley. Entonces, más allá de las razones, unas que puedan parecer racionales o un poco válidas, es simplemente la utilización del instrumento y por la urgencia que lo están haciendo, porque ciertamente se sabe que ya a un año de terminar el gobierno del presidente Moreno tienen una situación muy difícil con las personas que no confían en ellos. Doctor Rivadeneira, sectores como el indígena, por ejemplo, han asegurado que este acuerdo explícitamente legaliza el uso de armas en contra de manifestantes en protestas sociales, y en ese mismo sentido se han pronunciado varias organizaciones de derechos humanos. ¿La ciudadanía debe pensar que esto es así? Efectivamente, es como lo estoy diciendo, las organizaciones de derechos humanos han sido muy claras en el planteamiento. Por supuesto que hay una preocupación del sector indígena, porque el sector indígena creo que es el que más afectado ha resultado, posiblemente esto habrá que someter a un análisis, pero ha resultado muy afectado por las medidas económicas y por las medidas sociales que se han tomado, y por lo tanto estuvo el sector indígena precisamente en las calles en el mes de octubre.
Así que yo creo que tienen razones para estar muy preocupados con respecto a la situación que pueda ocurrir y con respecto a las decisiones que están tomando desde el gobierno. ¿Cuál habría sido el resultado si este acuerdo se lo hubiera actualizado, como dice el ministro, durante las protestas de octubre? Hubiese generado más descontento todavía, porque yo personalmente no encuentro diferencia entre que haya sido entre las protestas de octubre y la fecha actual, porque simplemente está denotando cuál es la voluntad con respecto a enfrentar esta situación. Y vuelvo a lo que dije antes, no están usando la inteligencia política para enfrentar un descontento del pueblo, porque cuando se usa la inteligencia política se sientan las personas a dialogar, a alcanzar acuerdos. Nosotros vimos inclusive que en los acuerdos que se llegaron a tener hubo engaño con respecto a las disposiciones de los acuerdos, y esto no es inteligencia política, es decir, que haya pasado antes o que pase ahora simplemente está demostrando una situación de confrontación. El mensaje que está dando el gobierno es: yo voy a tomar las decisiones que desee tomar y las voy a mantener por la fuerza. Ese es el mensaje que está dando, y eso por supuesto genera más descontento, más desconfianza, porque además es un gobierno que sabe que ya tiene muy difícil dar respuestas oportunas porque simplemente no cuenta con la confianza de la ciudadanía, de la población. Pero eso es un poco lo que se ha venido haciendo hasta el momento, tomando decisiones, imponiendo decisiones, amparándose en un estado de emergencia sanitaria que mantiene a la gente en confinamiento, y se han tomado una serie de decisiones que obviamente no han sido del agrado de todos los sectores que conforman el país. Tal es así que se han implementado medidas económicas, se han aprobado leyes en la Asamblea que en apariencia eran de necesidad urgente y todavía no se conoce el pronunciamiento del Ejecutivo al respecto, pese a que supuestamente eran urgentes, y se han tomado a raíz de eso una serie de decisiones que no han sido consensuadas, que no han sido mediante diálogo, sino por pura imposición. Pero usted lo dice perfecto, Yesenia, es que es exactamente lo que está pasando, y esa es la percepción que tenemos toda la ciudadanía. Lo que el gobierno está haciendo desde hace mucho, si es que algún rato hubo diálogo, ciertamente esto ya se perdió hace mucho tiempo. Ya el diálogo no se siente. Está claro que el gobierno dicta determinados tipos de políticas que no benefician a la mayoría, sino a una minoría. Y a todo lo que ha dicho, añádale usted las situaciones de corrupción. Lamentablemente, en crisis sanitaria, en estado de excepción, en donde las instituciones hasta pueden hacer otro tipo de contratos sin seguir los procesos, nos hemos encontrado con situaciones graves de corrupción. ¿Qué genera esto? Indignación en la ciudadanía. Esto genera ciertamente reclamo, protesta, rechazo. Eso es lo que estamos viviendo. Estamos acudiendo a un momento del país en donde tenemos una ciudadanía que está absolutamente insatisfecha, no ve un norte en el gobierno, la planificación se terminó hace mucho tiempo y básicamente lo que está es tratando de llevar adelante este año de la manera que lo pueda, y para eso el uso de la fuerza, que realmente puede ocasionar daños inclusive en los derechos de las personas, es lo que ha previsto el gobierno. Así que tenemos que estar muy preparados también nosotros como ciudadanía, para nosotros sí dar respuestas inteligentes a la situación que está pasando el país. La última palabra entonces la tiene la Corte Constitucional, y hacia allá se deben dirigir la mirada vigilante de las organizaciones de derechos humanos y de la ciudadanía en general en este tema. Sin duda alguna está en manos de la Corte Constitucional. Creo que la Defensoría del Pueblo ha hecho muy bien y con buenos argumentos en interponer una acción de inconstitucionalidad de esta naturaleza, y yo no tengo ninguna duda, porque realmente no se sostiene ni jurídica, ni políticamente, ni en estado de necesidad, que este instrumento va a ser declarado inconstitucional. Le queremos agradecer, doctor Rivadeneira, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado, por este análisis. El doctor Ramiro Rivadeneira, presidente de la Corporación Enfoque, Organización de Derechos Humanos, y también ex defensor del pueblo, nos ha acompañado esta mañana en esta primera parte de las entrevistas de Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Doctor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Yesenia. En Punto Noticias, la noticia vive.